Colombia comienza la transición hacia su primer gobierno de izquierda de la mano del senador y ex guerrillero Gustavo Petro, quien planteó un gran acuerdo nacional para sacar adelante ambiciosas reformas ante la división del país. Tenemos vía Zoom a nuestro querido Emil Chireno, el columnista de todos los martes, quien a distancia ha dicho que va a estar como quiera en 55 minutos. Emil, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Delicia. Un placer para mí estar contigo por acá. El placer siempre es mío, lo sabes. Gracias, igual, querido. Cuéntanos de Eh, Colombia, ¿qué te pareció no voy a decir abrumadora, porque hay, digamos que una división casi la mitad a la mitad en Colombia, pero ciertamente sí el pronóstico se ha cumplido y ganó Petro. Así es, así es. Bueno, buenas noches de nuevo. Yo, cuando vi que anunciaste la suerte de Colombia con este nuevo gobierno de izquierda, quiero que sepan los oyentes tuyos y las personas que nos están viendo que realmente yo creo que esto es un paso histórico, como todo el mundo ha visto en los medios. Pero también yo creo que no podemos anticiparnos. Yo creo que hay que por lo menos darle el beneficio de la duda a un presidente que llega con unas expectativas en todo el mundo y en un amplio sector de la sociedad de miedo por digamos, su pasado, sus declaraciones sobre Hugo Chávez y sobre otros gobiernos de izquierda que no terminaron muy bien. Eso genera temor, pero yo creo que un presidente no es más grande que una nación, ni es más grande que todo un sistema de gobierno y una tradición política. A mí me luce que Petro será, o la realidad lo forzará, digamos, a ser un poquito más moderado de lo que el discurso en su carrera política le ha permitido ser. Eso es lo que yo infiero por ahora. ¿Entiendes tú que todos estos vaticinios que se han dado, o que se daban, digamos que en medio del proceso de la campaña electoral, donde decía que primero iba a caer la economía, y algunos se han agarrado de que cayó la bolsa de Toronto, han caído las compañías petroleras, para decir que este es solo el inicio de lo que va a pasar con la economía y que Petro, como era chavista y si lo sigue siendo, pues Colombia va a correr el mismo camino de los famosos corredores de Venezuela? ¿Te parece que es tiempo de decir algo como eso o que debemos esperar un poco más para ver si ciertamente se va a cumplir el ABC del izquierdismo en el gobierno de Petro, o que tal vez él podría darle un giro a este discurso de izquierda, ese discurso de barricada cuando ya se está en el gobierno? Porque dicen algunos de nuestros amigos que no es lo mismo ser manager de The Bleacher. Eso es cierto. El poder tiende a moderar el discurso, el poder tiende a hacer las promesas de campaña más conservadoras y más realistas, porque el poder está limitado por la realidad económica, por la realidad fiscal, mientras que el discurso de un político en campaña solamente está limitado por su imaginación. O sea que ciertamente hay que esperar. Yo no me gusta anticiparme ni me gusta el discurso catastrófico. Mire el caso, por ejemplo, de Boric. Yo tengo clientes aquí, amigos y conocidos de nacionalidad chilena que, bueno, se fueron de Chile desde que ganó Boric por razones variadas y el discurso a la llegada siempre era el mismo. Bueno, llegó otro Allende, bueno, viene una reforma muy profunda, bueno, llegó el socialismo, bueno, murió el neoliberalismo, bueno, la economía le irá mal y todavía es temprano todavía para llegar a conclusiones sobre Boric, pero lo que ha resultado muy evidente es que el Boric presidente no es el Boric de la campaña. ¿Por qué? Porque Chile es un país que también tiene una tradición institucional sólida y que a diferencia de Venezuela, que también le pasa eso a Colombia, no son países que están íntimamente atados o que su economía esté íntimamente atada a un solo commodity. A pesar de que en Chile el cobre juega un rol muy importante y lo sabemos en la economía, no menos cierto es que Chile tiene una economía muy abierta, al igual que Colombia, y son economías que dependen mucho de su comercio con el exterior, de la estabilidad política, de condiciones que permitan atraer la inversión extranjera. Y los discursos de barricada, los discursos de nacionalizar empresas, los discursos de expropiar, los discursos de confiscar la inversión privada son discursos que alejan la inversión extranjera. Entonces, digamos que son países que tienen mucho más limitantes de las que tuvo en su momento el chavismo,
para poder controlar los estamentos de poder. Y quiero decir también que no olvidemos que Petro no llega tampoco con una mayoría congresional. Colombia es un país donde hay una tradición de la justicia también constitucional muy fuerte. Recordemos que Álvaro Uribe intentó ser candidato una tercera vez o presidente una tercera vez y se lo prohibió la Corte Superior del país. O sea, es un país donde, a diferencia de otros países de América Latina, poco a poco se han ido logrando, digamos que ciertos contrapesos al poder político y al poder presidencial que van a constituirse muy probablemente en un obstáculo. Mira el Congreso. El Congreso de Colombia, que es bicameral, tuvo elecciones recientemente y a principios de este año. Y ahí no tiene mayoría Petro. O sea que él no la va a tener tampoco fácil, ni tiene un poder absoluto, ni un control absoluto de los poderes del Estado. Yo creo que eso garantiza que se siga moderando aún más el discurso. De fuga de capitales en Colombia, de caída de bolsa de valores y que República Dominicana, como es el país más estable económica y socialmente del Caribe y que además ya se está conformando el cordón latinoamericano de gobiernos de izquierda, ¿podría esto beneficiar económicamente a la República Dominicana y que empiece la fuga de capitales hacia esta media isla? ¿Qué opinas tú? Bueno, puede ser, puede ser. Miren el caso, por ejemplo, de Chile. Bueno, el de Venezuela ni lo mencioné, porque República Dominicana fue uno de los grandes ganadores de la catástrofe venezolana. En el caso chileno, el frenesí inicial de este muchachito presidente, jovencito, y con un discurso muy de izquierda, ocasionó que muchas personas de muy buena posición económica decidieran salir del país o decidieran invertir aquí en Punta Cana, por ejemplo, adquiriendo propiedades de lujo como una segunda vivienda. Y eso beneficia indudablemente a República Dominicana. República Dominicana gana mientras siga siendo una democracia estable y un país con condiciones económicas estables. Digo mientras siga siendo, ¿verdad? Porque hemos llegado hasta ahí, pero muchas cosas pueden cambiar. Pero mientras siga siendo, República Dominicana gana de cualquier expectativa de inestabilidad en América Latina, porque indudablemente nos encontramos en el centro del continente y somos vistos en los ojos de grandes, de millones de personas en América Latina como un destino estable. O sea que siempre la inestabilidad fuera beneficia a República Dominicana. Ahora, yo no creo que todavía podamos decir que Colombia está en ese punto. No, no lo creo. Además, hay otra cosa que hay que decir. Petro, alcalde de Bogotá, Petro, ex guerrillero, Petro, senador, no es el Petro presidente, ni siquiera es el Petro de la campaña política. Él progresivamente ha ido moderando muchas de sus ideas más radicales. Y a mí me parece que esa tendencia es una tendencia que se va a mantener el poder, mientras él esté en el poder, porque si hay algo que hace el poder, Yulisa, es moderar las aspiraciones y aterrizar las utopías. Esa es mi opinión. O sea que yo creo que hay que esperar, Yulisa. No, no nos podemos anticipar. Los políticos son más liberales en oposición. Cuando llegan al poder, pues se aterrizan. Bueno, liberales o súper conservadores. Los políticos lo que son es radicales en el discurso, en la campaña. Siempre plantean ideas. Y Colombia es un ejemplo de eso. El hecho de que sea Petro y su contendor, Rodolfo Hernández, los dos primeros lugares en la aceptación del voto, te dice a ti que el sistema se repite de nuevo en Colombia. La historia que venimos viendo en muchos otros lugares. Los políticos tradicionales y el sistema de partidos tradicionales sencillamente tiene mucho descrédito. Entonces, lo que está llegando al poder son los discursos más radicales y los discursos más radicales tienden a estar muchas veces muy alejados de la realidad. Entonces, eso es lo que hace que Curso. perpetúa un ciclo de decepción, en mi opinión, porque el que votó por un presidente que hacía promesas irrealizables, el presidente llega, no las realiza y se decepciona. Sí, Pero así esa es la es. política, esa es la democracia. Son liberales en cuanto al discurso, le dan rienda suelta a la imaginación y dicen cualquier cosa. Te voy a bajar Claro. la gasolina, te voy a bajar los impuestos, voy a transformar X cantidad de cosas. Y cuando llegan al gobierno se dan cuenta que no se puede. Lo mismo pasa con los discursos radicalistas. Sirven para la campaña, pero no sirven para gobernar. No se Exactamente. traducen, no pueden traducirse. Bueno, ahí está el caso de Venezuela. Hay algunos que sí, que van por más, pero ese no puede ser el caso. No, ese no puede ser el caso. Y finalmente, yo creo que también para regarle el toque, si se quiere, de relaciones internacionales y de la relación de Colombia con el mundo, lo más interesante
lo más interesante, en mi opinión, que va a pasar en términos de política exterior en ese país es la relación de Colombia con Estados Unidos de Norteamérica. Eso para mí es lo más interesante y lo que tenemos que observar más detenidamente, porque Colombia ha sido, y no sé si será, y ahí es que está lo interesante, el aliado o uno de los aliados más incondicionales de Washington en América Latina. Y yo creo Así que eso va a es, cambiar. así es. Emil, gracias. Qué Bueno, placer. Gracias por tomarte el tiempo de conectarte a tu Zoom, aún cuando no has podido venir al estudio. sí, lamento no estar ahí, pero el martes nos vemos en El persona. martes te Así que espero. encantado de escucharte. Gracias, Emil Chireno. Buenas noches para ti.